es lo mismo que le diga hagan una restauración de Jesús y que Jesús responde a mí, ¿cierto? Porque no es una restauración. En el caso de ustedes ya han manipulado resina. Entonces no es lo mismo que yo les pida hagan un nivel molar y les parezca quizás otra cosa, que no sea nivel molar. Esperemos que no está bien. Lo mismo que ahí, no estoy con un tema religioso mío, por si acaso, es porque me causa hacer caso a mi hermano. Entonces para eso va a ser importante que hagan el diagnóstico certero, que la técnica sea rigurosa, que
puede usar en un diente anterior? No, porque no voy a poder darle la ventaja que yo necesito del multidentina para lograr una buena estética. Bien, esa es la razón por la que cualquier diente anterior que quieran hacer, lo van a hacer en la resina activa. Ya esta, la de mono vacía casi no se vende. Yo les hablar de esa, ¿se acuerdan que yo tenía fluorescencia, que estaba una foto que había alguien como en una fiesta, se veía el diente negro? Ya eso casi no pasa. En las resinas que están acá, que son las, fíjense que está la blanca, la celeste, la azul y la azul oscuro. Si logran tener el disco completo, podrían hacer una muy linda
si yo no hago una buena técnica adhesiva, si yo no cierro bien las trenzas, todo eso se va a transformar en caries. Y si no, también se mancha la restauración. Por ejemplo, esa mancha normalmente se debe a que no graban y colocan adhesivo en toda la superficie que necesita. O sea, grabé todo, pero no puse adhesivo. Entonces, al no haber adhesivo, a pesar de todo, queda igual una capa de resina. Y se genera como una especie de estalón microscópico que a pesar de que ustedes curan no lo ven. Pero con el tiempo, al no tener el adhesivo, se va a filtrar la función. Y por eso se ve así. Eso significa que graban una zona, pero no le colocan adhesivo completamente en esa zona. Y si falta adhesivo, por ahí va a entrar la filtración, por ahí se va a ver la tensión. Quizás eso no es caries, y eso yo lo puedo pulir y se acabó. El paciente no va a quedar contento, y sobre todo si es bueno para el té, si es para el café, para qué hablar del cigarro. Y esto puede ser una solución súper fácil como público, ¿bien? Pero depende cómo haya quedado la técnica, porque si es muy avanzado, puede que esa mancha sea tan profunda que requiera casi de cambiar toda la restauración. Lámpara, también vimos esto. Gran parte de todos nuestros resinas y adhesivos usan la carboquinona. Por ende, no vamos a tener problemas con la elección de la lámpara. Siempre es importante que sepan en qué estado está su lámpara. Pero acá les agrego algo importante. Fíjense, la porción B, ¿creen que va a llegar a la misma luz que la porción A? No. Entonces, si yo tengo un cajón proximal y llega a la altura de B, ¿qué creen que debería ser B? Díganlo. ¿Puedo ponerme por las paredes? Sí. ¿Y qué más harían? Hablemos de la luz. La luz. ¿Qué hacen con la luz? ¿Cuánto? Exactamente. Entre más profundo, más tiempo. Incluso se dice que si estoy a 6 milímetros podría estar activando por un minuto. Nosotros estamos acostumbrados a hacer por 20. Y si yo sé que está muy profundo y se quieren asegurar, háganlo un minuto. Si estamos a 4, podrían ser 40. Eso no significa que vaya a quedar, le asegure que quede perfecto, pero eso se va a asegurar que sí se quede bien activado, porque no tengo una mejor forma de llegar. Claro, yo podría tener una luz más potente. ¿Y me serviría tener una luz más potente? Algo podría servir, pero ¿cuál es el problema? Que entre más potente, más rápido que exactamente, más se va a contraer lo que él hablaba del golpe. Que les pegaba un golpe, si les pega ese golpe de una, y si lo pega despacito, evidentemente el golpe fuerte se va a sentir más fuerte y eso va a significar que le contraigo más rápido. La resina siempre se va a contraer. Ese no se puede evitar. ¿Bien? Pero ¿qué puedo hacer yo? Entregarle la luz de a poquito. Por eso hablábamos de que vamos con la técnica incremental de la luz. Y ahí pueden ver también distintos tipos de lámparas, porque la famosa lámpara halo está considerada como una de las mejores lámparas, porque miren la forma que tiene. O sea, el paciente, para yo fotoactivar adecuadamente eso, no soy capaz de ponerle la luz completamente en su posición. En cambio, la halo es más pequeñita, el paciente va mirando la boca y tiene entregando la luz directamente. No es lo mismo entregar la luz así de costado que de frente. Y esas cosas tienen que tenerlas presentes. Claro, no va a ser lo mismo restaurar un premolar que un molar. La luz no llega de la misma forma. Entonces, si yo estoy en una condición donde sé que le estoy aplicando la luz de lado, bueno, tengo que ponerle más tiempo, sí o sí. No se confíe en todo lo 20 segundos, es probable que no sea suficiente. Claro, esos antiguos pacientes fantomas que había la hoja con amor, no se pintaba, pero ahora van a tener de todo. Desde los niños hasta los pacientes que ni abren la hoja, pues ahora van a ver el sufrimiento. Y no olvidemos esto, la resina siempre se contrae hacia su centro. Siempre. No hacia donde haya resina. Acá podemos ver las comparaciones de resinas multi. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las resinas multi? ¿Cuáles eran las resinas multi?
Tengo que guardar pulmones para la casa. Ya. Entonces tenemos la resina Woolfield y aquí hay una comparación de las distintas resinas. Y aquí yo lo único que quiero que si bien no vamos a usar resina Woolfield, aquí al menos quizás en niños puedan tener, pero al menos lo que es cuarto y quinto año no las hay. Cuando ustedes compren resina Woolfield no es la misma la calidad. Entonces es importante que vean cómo están los estudios porque dicen, sí, yo puedo poner un gran incremento. Y no es lo mismo porque algunas que son de otras marcas no logran el mismo efecto. Por ejemplo, miren, en la primera foto, esta es la de 3M. Eso que se ve en blanco es la brecha que se origina. Pero miren cuando yo ocupo una Woolfield fluida. Hay mucha más brecha. Y miren, compárenla. Esa que es de compacta versus esa fluida con fluida, ese tiene mucha más filtración. No digo que esta marca sea mala de resina, pero quizás como Woolfield, quizás no puedo poner incrementos de 5. Se sugiere que de repente en restauraciones muy profundas hagan una mini capa de fluida. Y si es Woolfield sería mucho mejor. Pero si yo sé que logro ese nivel de desadaptación y que finalmente eso se va a traducir en una filtración marginal, claramente tengo que elegir resina que estoy más segura que van a generar el mínimo de filtración. Porque esto siempre se va a contraer. Y de alguna manera, como trabajamos en la boca, y la boca está en un medio de saliva, evidentemente va a tender a filtrarse. Entonces, por eso es importante que tengan esa consideración que no todas son lo mismo. Porque ustedes podrían querer comprar una, y en base a esta comparación, claramente la de 3M tendría mejores resultados. Y aquí, entonces, lo que dice, la marca y la composición juegan un papel crucial. ¿Bien? Así que no elijan cualquiera y siempre respalden por el nivel de estudio que ellos tengan. Siempre tienen que tener presente que cuando van a fotoactivar, que no haya ningún restito de agua, que esté todo bien seco, cuando hayan hecho el grabado ácido, que no les quede nada mojado y que hagan el tiempo adecuado. Volumen de inserción, vamos a trabajar siempre con 2 milímetros. ¿Pero de qué depende? Del factor C, ¿se acuerdan? ¿Por qué del factor C? Cuando hacíamos la clase 5, tengo que hacer el máximo de incrementos posible y ocupar el mínimo de paredes. Esta es clásica pregunta, se los pregunté en segundo y es muy seguro que se los vuelva a preguntar. Quien no lo entendió, hoy día tenemos que entenderlo. ¿Hay alguien que tenga duda del factor C? ¿Lo entienden bien? ¿Queda súper claro el factor C? ¿No? Cuando piensan en el factor C, piensen que esto es un cubo, ¿ya? Y cuando pienso en el cubo, pienso en cuántas paredes me voy a pegar, ¿bien? Entonces, si es un cubo, sabemos que el cubo tiene 6 lados. Y como tiene 6 lados, si yo pensara que esta clase 1, yo voy y le pusiera toda la resina de una, la lleno, la pared del piso, de las paredes y de los lados, me van a tironear la resina. Por eso es que es 5, es a 1, por lo que es un factor C5, que es el más grande. ¿Bien? O sea, es el que va a estar más estresado. Pero si yo estoy en una clase 4, que me voy a pegar a una pared, es una ocupada y 5 libres, que me da 0,2. Ese es el factor C más bajo. Es el que menos estrés, porque las paredes no me van a estar pidiendo que quieren estar pegados, ¿se entiende? Entonces siempre el cálculo es paredes presentes, o sea, a quienes me voy a pegar, y paredes ausentes, las que no me estoy pegando, porque en el oclusal aquí va a entrar la luz, entonces siempre va a estar una pared libre. ¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿Todos? Si hay duda, vuelvo a repetirlo, o si no, me lo preguntan. Pues lo importante es que siempre lo entiendan, porque de aquí es como la base de la adhesión y cómo voy a colocar. Entonces, por eso cuando hace la técnica incremental, cuando hacíamos el cajón oclusal, yo me pegaba, por ejemplo, en piso y vestibular, y no tomaba lingual, por dar un ejemplo. Entonces al final me estaba pegando en 3 paredes, y eso es más beneficioso que haberme pegado en todas de una. Y siempre tengo que pensar en pegarme en el mínimo de paredes posible. Acá podemos ver otra comparación.
de tipos de resina compuesta, y aquí está la famosa técnica Sonic, que genera una especie de microvibración para que entre. Acá muestran cómo poner los incrementos. Entonces acá hacen un monobloque, bloques que son paralelos, bloques que son como incrementales, como yo les había enseñado, monobloque, 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 porque todas estas son bullfill. Entonces lo que quieren ver es cuántas brechas se genera, y evidentemente el que logra el mejor resultado es haciéndolo en técnica incremental. Bien, porque entre menos paredes que yo me quiera adherir, genero que mi resina tenga menos estrés, se tenga que repartir menos, y por ende se pega esa pared que yo quiero, por lo que me genera menos brecha y tiene mejor resultado. Y lo que ellos dicen, que claro, entonces usamos resina bullfill, si está diseñada para usar técnica de 5 milímetros. Sí, pero aún así tienen que hacer algún incremento. Aunque digan que es tan buena y que está diseñada porque se va a fotoactivar completa, igual se va a contraer. Se contrae menos, pero igual se contrae. Entonces quizás la bullfill la podría ocupar en incrementos quizás más grandes. No tan, aquí hay 4 incrementos, quizás lo puedo hacer en 2. Pero no lo hagan en uno, porque uno es demasiada la tensión. Y oclusión, ya tuvieron oclusión. No sé si aprendieron tanto de la oclusión, pero lo importante es que cuando el paciente termine y la haga restaurar, esto es el tipo de puntos que yo espero. Un par de puntos, y ojalá esos puntos caigan o netamente en dientes o netamente en restauración, ¿ya? Y no que quede todo pintado. Y cuando desgasten con ganas y con las piedras adecuadas. Porque ahí me pasa mucho cuando estoy incluso con los estudiantes de quinto, que están así con miedo y pasan la piedrita así, y es como, no, aquí les falta sacar 2 milímetros de resina. Porque si ustedes ven y atienden a un paciente que tiene, no sé, características de un paciente de bruxismo, y los dientes son casi planos, y ustedes hicieron una hermosa anatomía y dijeron, me voy a acordar de la doctora Fuentes, mis fosas, mis surcos, todo súper lindo, y les va a quedar más alto. El paciente va a morder y le va a quedar la boca abierta. Entonces, si el paciente tiene la boca plana, no pueden dedicarse a hacer tanta cosa bonita, porque en verdad no hay espacio para eso. ¿Bien? Todo depende de lo que tengan ustedes como paciente. Y la estética, aquí podemos ver el típico caso que les muestro yo, que es una resina de monopacidad, que se tiende a ver como más negra, y esta es de múltiples opacidades. Entonces, si bien la forma es la misma, no se logra el mismo resultado si es que no ocupo las resinas adecuadas. Entonces pasamos por todo lo que está aquí. La indicación, la preparación biológica, conocer el material, la técnica, ¿no es cierto? Y la oclusión y la estética. Todo eso va a ser importante para que ustedes logren un buen resultado. Ya, y les presento a mi niña con uniforme. Así como ella modela, decía yo. Así los voy a ver a ustedes caminando, con las patas arrastrando, con cara de zombie. Digo, pero es un zombie, y se muere la risa. ¿Ya? Así espero que no verlo, no quiero verlo así, con las patas arrastrando, los quiero ver con esa sonrisa al final, y si no, les voy a decir, parecen zombies, y espero que se acuerden de esta niña que es tan rica. Bien, ¿hasta dónde vamos? ¿Alguna duda? Vamos bien. Espátulas, ya las vimos. Yo les recomendé las Jufrida y las de colores, esas me gustan a mí porque es súper cómodo que tengan colores. Sobre todo que más de alguno de ustedes va a poder trabajar quizás con un compañero amoroso que le quiere ir a acompañar. Entonces es fácil decirle, uy, dame la espátula roja, dame la amarilla. Bien, pero de lo contrario, esta es una buena marca. Las American Eagle también son buenas. Lo que no quiere decir que no existan otras marcas que sean buenas. Ustedes ya probaron algunas. Lo importante es la forma, y entre de su composición es que no se les pegotee tanto la resina. Y cuando manipulan la resina, acuérdense de ir limpiando la espátula, ¿ya? Si limpian la espátula, ¿lo van a hacer con qué? ¿Con algodón o con gasa? Con gas. Porque ¿qué pasa si le pongo algodón? Y va a quedar una hermosa restauración con muchos hilitos de algodón. ¿Ya? ¿Cómo elegir color?
Ahora sí que necesitamos elegir color. Van a tener dos formas para elegir color. A mí la que más me gusta es esta. Pongo la resina de dentina en cervical, pongo la resina de esmalte en incisal y se fotoactiva por 5 segundos con diente levemente húmedo. Y fíjense, no está aislado. Pongo la porción, ya yo dije, lo miro, me tinca que es a 2, coloco la dentina y el esmalte. El cervical, claramente, como les mostraba yo, tiene menos esmalte. Al tener menos esmalte es más fácil ver el color de dentina. Y es muy importante que lo fotoactiven, porque si no lo fotoactivan, no va a funcionar. Vamos a ver si logro conectarme aquí, si no ustedes van a tener que ver los links. Pueden ponerle separador a la paciente. Eso ayuda a que todo lo que está alrededor me distraiga menos en la toma de color. Elegí este video porque es la misma resina que ustedes van a ocupar. Esa es la razón de este video, fíjense. Harmonize. Ahí está explicando que hay más dentina cervical. Lo importante es que lo fotoactiven. Si no se fotoactiva, no se puede. Entonces ahí él eligió 2 resinas de dentina y las puso ambas en cervical. Puede ser en el mismo diente que van a trabajar o en el vecino, en el homólogo. Y ahí se pueden dar cuenta, la resina que está más hacia izquierdo tiene mejor resultado que la que está más hacia derecho, por ejemplo. Fíjense la del medio, queda mucho mejor. Y ahí, mira, están eligiendo efectos. Esa es casi translúcida, para ver el efecto translúcido. Ahí tiene una que es translúcida, otra que es ámbar y otra que es más opal. Y no son los mismos efectos, si se dan cuenta. Entonces, por eso es importante que prueben cuál va a ser el más adecuado para ustedes, para el caso que vayan a realizar. Y lo otro son los muestrarios. No sé si ya les pasaron algo de los muestrarios. Está el Vitapan clásico, que es el de acá arriba, y el Vitapan 3D Master. Ya cuando vayan a elegir color de corona o color de onley, siempre es importante saber con qué trabaja su laboratorio. Muchas veces trabajan con los 2 muestrarios, pero si no, tienen que saber con cuál trabaja. Porque si trabajan solamente con el Vitapan y ustedes le mandan las condiciones desde el de acá abajo, no les va a servir nada porque para homologarlo no lo va a lograr, ¿ya? Cada uno tiene una forma distinta de uso, deberían, no sé si tendrán una clase de eso, y si no, después yo se los podría explicar o mandar algún video de la explicación. Aislación. Lo que antes les parecía difícil de la aislación, ahora es peor. Porque el paciente no abre la boca, porque el paciente tiene saliva, porque el paciente tiene lengua, porque el paciente le duele, porque la anestesia se le va a ir. Todo es peor, ¿bien? Y para empeorar la situación, hay restos de dientes que no les va a permitir aislar bien y hay dientes que van a estar giroversionados o chuecos.
Todo eso son dificultades que van a tener y que hay formas de arreglarlo. Por ejemplo, esta es una muy buena forma en donde que es de mariposa, lo usan en el sector posterior y lo recortan un poquito el cervical para permitirle el ángulo de giro. O lo cortan por la mitad, le quitan toda un ala y queda modificado y lo afirman acá con el compuesto de modelar. Son variaciones que van a tener que aprender en clínica caso a caso. ¿Les va a tocar pacientes difíciles? Sí, y lo importante es que si es necesario pidan ayuda a su docente para que vean la forma de modificar esta aislación. Fíjense, ahí puso resina entre medio. Esos están con resina y ese con compuesto modelar. Todas estas son las características que tiene mi diente, que yo puedo lograr en una buena técnica restauradora. Lo mínimo que ustedes tienen que lograr es hacer un cuerpo de dentina y en la zona del esmalte. Los efectos van a depender del paciente. Pacientes muy jóvenes, como a la edad de ustedes, entre los 15 y los 25, quizás hasta los 30, sí. Más allá de la edad, probablemente no tengan tanta estética. Ahora, todos los pacientes somos distintos, ¿ya? Aquí muestra la diferencia entre hacer monopacidad, un bloque completo, solamente dentina y esmalte, y por último dentina, esmalte y efecto, que es el celestito. Recomendaciones: si van a hacer una restauración anterior grande y tienen la posibilidad de hacer matriz, háganla, ¿ya? No todos los casos les va a ser posible, pero si el paciente llega con una fractura, no les va a quedar otra que hacerlo a mano alzada. Pero la mayoría de los pacientes van a llegar con una restauración que no está en buen estado, o no buen color, o no buena forma. Ustedes podrían arreglarle la restauración en boca para tener la forma adecuada, le toman la matriz por palatino y de ahí sacan toda la resina mala y lo hacen. La matriz les va a ayudar mucho a guiar sobre todo lo que es el borde incisal y la cara palatina, que son más difíciles de realizar. Fíjense ahí con dentina cómo hace el efecto de los mamelones. Ahí yo no coloco la dentina plana porque es un paciente joven, entonces lo hago como con onditas. Ahí está el efecto opal. Pone toda una lonja de efecto opal para que después quede cubierto de esmalte. Y ahí termina con la capa de esmalte. Pulido. Ya reforzamos harto lo que era el pulido. ¿Bien? Ahí les voy a poner al final la secuencia que yo les recomiendo más para hacer pulido. Pero no olviden que los Soflex, ojalá usen los flexibles, y en Interprox podrían pasar lo que son las winchas de pulido de resina. En este caso el paciente no tenía punto de contacto, lo cual era muy fácil pasar la banda. Pero si tiene punto de contacto tienen que tener cuidado con destruirlo. Esa goma ya es media vieja. Y en algunos casos, si ustedes tienen alguna pasta de pulido, pueden aplicarla. ¿Cómo hacer una clase 3? Aquí hay un estudio de cómo colocar la resina en una clase 3. Recomiendan siempre partir por la parte más incisal de la clase 3. ¿Y por qué por incisal? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no por cervical? ¿Por qué creen que se parte por la parte más incisal? ¿Dónde se logra mejor adhesión? En el esmalte. Y donde tengo más esmalte, hacia incisal. Entonces, ¿qué pasa? Si la resina se va adhiriendo a la parte donde tiene mejor adhesión, voy generando una mejor adhesión completa. Si yo voy a cervical, fíjense, ahí ya en esa clase 5 casi está en cemento. Ya no hay, va de dentina a cemento. O sea, sí o sí tengo una adhesión que es muy mala. Pero mi esmalte es bueno, entonces me aprovecho. Mi primer incremento es como, ¿dónde voy a pisar primero? Donde esté más firme. No me puedo pisar en la parte que esté más irregular, porque si no el segundo paso es muy posible que no lo voy a poder dar. Entonces esa es la razón por la cual yo siempre hago en donde tenga más esmalte, que a su vez voy a tener mejor adhesión.
Clase 2. Ustedes usaron mucho lo que era el portamatriz, ¿se acuerdan? El sufrimiento del Stoffel-Mayer. Bueno, hoy día los voy a invitar a que usen siempre, en lo posible, el palo dent. A ver, el Stoffel-Mayer no lo miren con odios, igual sirve. Hay casos súper específicos que les va a servir. Pero ahora los invito a que busquen el palo dent. Vamos a estar en preclínico y quiero que me pidan, doctora, enséñeme a usar el palo dent porque es súper fácil de usar y ustedes no lo han manipulado tantas veces porque en preclínico lo usaron una vez y en segundo, o sea que pusieron el anillito y fin se acabó. Entonces ahora la idea es que todos lo usen. ¿Y por qué? Porque mira cómo se ve cuando usan una matriz Stoffel-Mayer, a veces se arruga y queda el punto de contacto invertido, entonces yo no logro un buen punto de contacto. En cambio, en un palo dent mantengo la curvatura y se logra un mejor punto de contacto. ¿Cómo construyen? Ya los incrementos los fuimos abordando. Si quieren full estética, acá está estas como mini cúspides de dentina y después les base de esmalte. Yo a un posterior no le pongo tanto amor. Yo lo hago de una resina y si me preguntan entre el color A2 y el A3, por ahí siempre van a estar. Nunca van a fallar. Una 3 se van a la segura. ¿En serio? Total, el paciente en un segundo molar o en un primer molar superior no lo va a ver. ¿Ya? Solamente son ustedes los que están viendo el detalle. No vale la pena. Pero en un anterior, ahí no es perdonable. Ahí tenemos que usar una técnica estratificada. Y tintes, olvídense de los tintes, o sea, esa cuestión sí que a nadie le gusta. No conozco ningún paciente que le guste que le hagan con tintes en la boca, porque después uno termina, le dejo el diente súper hermoso y dice, ¿por qué se ve sucio? Parece que tiene caries. Entonces, no, ni lo intenten, en verdad no pierdan tiempo en eso. Pulido, se les voy a dejar el link. Típica pregunta que me pasa cuando llegan a preclínico y me dicen, doctor, igual no logro pulir bien. Para mí esta es la base. Primero saco excesos con una piedra de grano fino, ya sea roja o amarilla. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? Sacar el exceso adhesivo o de resina que me interfieran en la oclusión. Eso es lo primero que tengo que lograr. Siempre con agua cuando trabajen con piedras, por supuesto. Portasoflex, fundamental para el uso. Acá, como había muy poco exceso, al tiro me fui al celeste que me da brillo. ¿Cuál uso? Depende de cómo esté su restauración. Entonces, ¿cómo sería? Piedras de grano fino, rojo, amarillo o blanco, ¿bien? Y de ahí pasan al Softflex. En este caso se usan los que están comprando ahora en la universidad son los de Kier, que hay un burdeo rojo, naranjo oscuro y amarillo, o naranjo y amarillo, ¿bien? Los vamos a llamar así. El burdeo y el rojo sacan, son agresivos tanto como una piedra. Esos se aplican primero y en el mismo orden. Si no tengo tanto exceso, bueno, probablemente me voy al rojito. Pero normalmente mi experiencia dice que cuando al menos en preclínico tienen harto exceso. Y como hay harto exceso, partan por el más grueso y después por el rojo. Pero eso lo tienen que ver cada uno según cómo les quedó su restauración. ¿Bien? Una vez que usan esos dos, vamos a la Enhance.
La enhance va a ser el entremedio entre el que desgasta y el que ya empieza a generar pulido. Pasan la enhance y la idea es que la pasen así. Recuerden que la enhance, al pasarla con el giro tan rápido, emite harto calor, así que fíjense el movimiento intermitente, como que voy dándole mini golpecitos al diente. Yo no lo uso con agua, pero tiene que ser eso, intermitente, no puedo quemar mi diente. Y puedo ir tirándole agua entre medio, ¿ya? Después de que pasen la enhance, vayan al Soflex naranjo, amarillo, y les aseguro que les va a quedar con un brillo mágico. Quien no lo logre y tiene la EVE, que es la que está acá, bien, úsela, aprovéchela. La EVE también le puede asegurar. Si no, la escobilla de óxido de aluminio, ¿se acuerdan? Que yo peleé harto con ustedes para que eligieran la que es de marca Kiel, la que tiene como unos pelitos más amarillos. No usen la de pelitos grises, es mala, muy mala, y muchas veces tiñe la resina. Bótenla, no sirve de nada ese, quizás para un provisorio, ya, pero no lo usen para una resina, menos en anterior. Y pasan entonces la EVE. Fíjense en la posición, casi perpendicular, levemente inclinada, pero casi de frente. Y nunca se olviden de pulir también palatino, porque se ve por vestibular. Y este es por si aplican pasta de pulido, ¿ya? Si quieren comprar una pasta de pulido, tienen que usar algún tipo de fieltro, se aplica, se esparce suavecito y de ahí se echa a andar el motor para que gire, ¿ya? Ahora, como yo les decía, no se olviden de palatino, porque en un paciente real lo que más le va a molestar es palatino. Porque lo que yo creo que además de alguna vez han comido una frutilla y una frambuesa y se les ha quedado alguna pepita entre medio y sienten que tuvieran un elefante y después sacan y era una mini pepita que andaba molestando. Entonces sean cuidadosos, porque si no les queda bien pulido palatino, el paciente va a sentir está rara. Y en verdad es solamente pasarle un poquito de la enhance y un Soflex y quedan como reyes. Tips finales. Nunca omitir el bisel en dientes anteriores. Diente anterior, bisel. Entonces, si es una clase 4, ¿dónde hago el bisel? En toda la preparación, pero por vestibular. Es una clase 4. ¿Puedo hacer bisel por palatino? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, miren, con confianza. Estamos en un grupo de confianza. Exactamente, por la oclusión. Porque en el fondo la restauración tiene que tener un calibre que resista a la oclusión. Y el bisel no alcanza a ser ni 0,1 ni 0,2 milímetros, por ende el paciente va a morder y se fractura. Si el paciente es clase 3, así con la mandíbula al revés, ¿podría hacerle bisel? Sí, porque no está mordiendo ahí. Y bajo el estigma de ¿para qué es el bisel es para estética y adhesión. Claro, el bisel de palatino no le va a dar estética, pero sí le va a dar adhesión, ¿ya? Pero ojo ahí con la oclusión, es muy importante. 2. Aislación siempre absoluta. Y aquí los estudiantes de cuarto creo que lo que más demora es lograr aislar.
y se les pide que hagan la aislación antes de que saquen la resina o saquen la caries. Entonces, paciente llega, hola, ¿cómo está? Si es necesario, aplico anestesia, que normalmente si van a poner aislación van a necesitar anestesia, ponen anestesia y de ahí tienen todo listo para aislar. Una vez que aíslan, van a retirar la resina, la caries, lo que necesiten retirar y desde ahí restauran. Créanme que por hoy día piensan, pucha, qué difícil esto, pero en verdad les facilita trabajar en un paciente aislado, porque la lengua no va a estar encima, en la mejilla, les genera como un campo más cómodo para trabajar. Entonces, tiene la dificultad de hacerlo, pero finalmente tiene su pro. 2, no vamos a tener resina púlpil, así que siempre mantener incrementos que no superen los 2 milímetros y saber cómo voy a aplicar la luz, ¿ya? Ahora, si tengo una clase 4, ¿es necesario que yo tenga que hacer incrementos de 2 milímetros? ¿Todos de 2? No. ¿Por qué? Está bien, pero ¿por qué? Yo soy la profesora del por qué. ¿Por qué? ¿Alguien sabe el por qué? Por lo que me demoré en explicarles del factor C. Porque la resina se va a adherir a donde tenga el adhesivo. Bien, en una clase 4 solamente se va a adherir a la única pared que tiene. Bien, entonces por eso puedo hacer un incremento grande, porque sé que todo se va a concentrar o al centro o a donde hay adhesivo. Eso me permite que si hago incrementos de 4 y le va a llegar bien la luz, sé que no voy a tener problemas con la contracción. Bien, pero si tengo una clase 5 o una clase 2 o una clase 1, no puedo pensar en hacer incrementos tan grandes. 1, por la cantidad de luz para asegurar la fotoactivación, y 2, para asegurar de que no se contraiga en otras direcciones, porque voy a tener adhesivo en más paredes. 4. Realizar siempre acabado y pulido con sistema de gomas y discos. ¿Cómo lo vamos a hacer en anteriores? Discos, burdeo rojo, enhance, naranjo amarillo, escobilla y R. Esa sería la secuencia más perfecta que ustedes podrían lograr. Y les aseguro que con eso siempre van a lograr un pulido maravilloso. Pero tienen que hacerlo. Y si es en posterior, tienen que primero lograr la anatomía con las piedras rojas, ajuste de oclusión, y de ahí pasan una enhance y después pasan la escobilla de óxido de aluminio. Y si tienen la R, aplican la R. ¿Bien? En posterior se quita todo lo que es el sistema Soflex. Ya. A ver si logramos algo en esta clase. Esta es la última diapositiva. Preparación biológica. Bisel. ¿Dónde va el bisel? En la parte de donde haya más esmalte, o sea, así incisal normalmente. Pero una clase 4 va a ser toda la cara. Perfecto, muy bien. ¿Regular o irregular? Irregular, bien. Y es delgadito, no se vayan al chancho. Pero ojalá extenso, porque les va a brindar ¿qué? ¿Qué les brinda el bisel? Adhesión y estética. Perfecto, check. Adhesión. Bueno, esto todo lo habla el doctor y se van a entretener con eso. Pero, ¿cómo elegir el sistema adhesivo principalmente? Por la profundidad. Jamás graben la dentina, ¿ya? Ahí siempre usen un universal o uno de sexta, ¿de acuerdo? De lo contrario, es muy probable que no les vaya bien. Si es más superficial, sí pueden grabar la dentina, ¿ya? Y siempre con mucho cuidado. Hoy día se piensa que el grabado de dentina no supera los 5 o 10 segundos. ¿Cuánto se graba esmalte? De 15 a 20. ¿Y cuánto se graba la dentina? De 5 a 10. ¿Por qué ahora se habla más de un rango? Porque si yo digo 10, pero ahí siempre donde yo partí,
claramente esa zona va a llevar más tiempo del que yo terminé. Entonces lo que se demora en colocar el ácido ya empieza a pasar un tiempo, por eso es un rango. Apenas, que era lo que evaluamos en segundo año, una gota cae, desde ahí parto contando en mi cabeza. Ocupar cronómetro, la verdad es que es un poquito incómodo. Si lo logran, bien, pero se van a empezar a acostumbrar a contar de cierta manera en su cabeza. Biomateriales. ¿Importa el biomaterial que van a utilizar? Sí. ¿Qué es lo que necesito fijarme? ¿Qué se fijaría en el biomaterial? ¿Qué? Color, muy bien. Elegimos color. ¿Todas las resinas son iguales en su color? Si yo tengo marca 3M, Kerr y otra, no. O sea, si es que trabajaron, cuando hagan la evolución de su paciente, tienen que colocar resina Harmonice A2, E y A3, etc. Siempre coloco lo que usen. ¿Y por qué? Porque si mañana lo quieren repetir o van a hacer otra restauración, ya no vuelven a tomar el color. Bien, dato al margen, siempre anoten cuál color usaron. El color es distinto. Bien, ¿la calidad de las resinas son iguales? No todas tienen el mismo comportamiento. Ambas que les mostré que usamos en clínica tienen excelente comportamiento. Bien, pero siempre tienen que seguir las características que dice el fabricante. Y si usan Bullfield, no es lo mismo la resina de distintas marcas, ¿ya? No se confíen. Y tampoco es lo mismo si ocupan fluida o usan compuesta. Y lo último, la técnica restauradora. ¿Qué es importante de la técnica restauradora? La técnica estratificada, técnica incremental. Sobre todo cuando estoy trabajando en un diente posterior o una clase 5. No puedo echar en un monobloque la restauración a menos que me esté pegando solo a una pared, como en una clase 4. ¿Sí? ¿Estamos check? ¿Se entendió bien la clase? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna ansiedad? Dígame. Mira, la pregunta es súper interesante. Su compañero pregunta cómo evitar sobrepulir. Cuando estén puliendo con Soflex, nunca generen una presión agresiva donde estén puliendo. Eso es uno, por el calor. Y dos, movimiento intermitente y revisando cómo lo estoy haciendo. En palatino, que es lo que está comentando su compañero, suele ser un poco más complejo porque cuesta la posición en que lo hacen. Existen Soflex que son los pequeños. En posterior puede ser una buena idea usar los pequeños. Y siempre protejan a los vecinos para que no le pasen un Soflex y le pasan a llevar el esmalte al vecino. Eso podría ser un buen tip. Protección y los Soflex que son los chiquititos. Y pídalos porque los hay en clínica. Quizás no de todos los colores, pero sí hay en clínica. ¿Alguna otra pregunta? Súper buena pregunta. Me está diciendo si se considera una buena alternativa colocar resina fluida Bullfield y luego la resina compuesta. Absolutamente sí. Hoy día se está hablando, y el profesor probablemente les va a hablar, hay muchos estudios que avalan, porque la parte más crítica de su adhesión es donde colocan el adhesivo. Entonces lo que se está hablando en todos los papers, que yo estuve revisando ahora los papers 2023, 24, 25, 26, hablan de colocar esta capa de fluida muy delgadita y eso genera una estabilidad a la interfaz adhesiva. Bien, y es muy probable que el doctor les hable. Y si es Bullfield es una excelente idea porque si estoy en una zona muy profunda, me aseguro que es una resina que no requiere de tanta luz. Ojo que acá en la universidad nos pasó un año que las lámparas no estaban calibradas, no estaban en buena calidad, la luz que emitían no era buena. Siempre asegúrense que estén trabajando con algo que esté bueno. Miren la fibra.
Si está con alguna trizadura, algún daño, la luz que va a llegar ahí no es ni la mitad de lo que ustedes esperan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A los estudiantes se les empezaron a caer un montón de restauraciones. En esa época, yo no sé si se acuerdan o conocieron a la doctora Aristegui, ella estaba abajo y recibía todas estas cosas que llegaban las garantías. Y fue un año que llegaron muchas garantías. Y adivinen a quién le echaron la culpa. A los estudiantes, pues obvio, pensaron que los estudiantes estaban haciendo las cosas malas. Pero casualmente a mí se me ocurrió hacer un estudio y medir cómo estaban las lámparas, tanto de las de preclínico como las de clínica. Y las lámparas de clínica no llegaban ni a los 400, llegaban a 350. Entonces, si tienen una irradiancia tan baja, no van a llegar a un cajón proximal y eso va a fallar. Entonces, ¿es importante el estado de la lámpara? Sí, en todo su sentido, que no esté fracturada y que esté llevando la luz que corresponde. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Ansiedades de lo que se viene. ¿Ya tienen algún paciente? Sí, pobres padres, madres, hermanos que van a venir, me los imagino. ¿Alguna otra duda más? Ya. Podríamos decir, este primer año que parece que hice la clase demasiado rápido, parece que viene caminando tan rápido que quedé medio acelerada. Fíjense la bibliografía, es un montón de bibliografía que pueden encontrar. Esto es solamente los libros. Me encanta el libro El último de acá, Baratieri, es excelente. Papers, fíjense, hay varios que son bases de paper, pero miren, 2025, o sea que es importante mantenerme actualizado, no me puedo quedar con lo que ya estuvo. Siempre tengo que actualizarme. Ahí están los DOI para que lo puedan buscar.